Bien. Buenas tardes, estudiantes, a todos nuestros estudiantes de de primer año de nuestra carrera de Derecho. Les queremos dar la bienvenida en esta jornada de hoy en la tarde a todos ustedes a este primer semestre y primer año lectivo que cursan en esta carrera de Derecho. Para esta oportunidad, en esta jornada de bienvenida, queremos presentarles una charla en que analizaremos el tema los y las abogadas en el siglo XXI. En esta oportunidad trataremos el tema en específico del ejercicio profesional y académico del jurista en el marco de las nuevas tecnologías y escenarios telemáticos, tan en boga hoy en día. Los quiero dejar ahora, en primer lugar, con nuestra directora de escuela de la sede de Santiago, la doctora Ingrid Díaz, que les va a dedicar a ustedes unas palabras. Por favor, directora, adelante. Muchas gracias, profesor Eduardo. Quiero saludar afectuosamente a todos nuestros estudiantes, especialmente a los de primer año, a quienes va dirigida esta charla inductiva, que tiene por objeto justamente destacar la importancia que tiene la profesión del abogado hoy en día, y en ese sentido, cómo el modelo educativo de la Universidad Autónoma de Chile va a coadyuvar a justamente conseguir esos aprendizajes. En la Universidad Autónoma, nuestros estudiantes son los protagonistas, son el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y en ese sentido el docente es un facilitador del proceso a través del uso de metodologías pedagógicas de enseñanza activo. Por ejemplo, en Derecho es muy usual que se utilice el método de casos, los debates, la simulación con juegos de roles. Y en este contexto, entonces, nuestro principal objetivo es formar profesionales competentes y que sean capaces de develar las problemáticas jurídicas y proponer estrategias de solución a través de un análisis crítico y un férreo sentido de la justicia, la ética y la responsabilidad social. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, directora. Muchas gracias. Bien, continuando con nuestra jornada de hoy, para esta charla queremos darles también la bienvenida y presentar a nuestros secretarios de estudios de Campus Providencia y de Campus El Llano. Primero les presento al profesor magíster Hernán López, secretario de estudios del Campus Providencia, y luego también al profesor magíster Brian Precht, ex secretario de estudios del Campus El Llano. Buenas tardes, profesores, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Les quiero dar la palabra para que nos cuenten acerca de la teoría del caso, de cómo se está desarrollando ahora la teoría del caso en virtud de estas nuevas tecnologías y en virtud de la nueva realidad que también estamos viviendo. Por favor, profesores, les doy la palabra. Muchas gracias, profesor Eduardo. Agradecer también las palabras de nuestra directora Ingrid Díaz Tolosa a nuestros estudiantes de primer año. Primero, reiterar las bienvenidas ya señaladas por el profesor Eduardo. Y bueno, para comenzar con este tema de la teoría del caso, quisiera relacionarlo justamente con lo que señalaba nuestra directora a propósito del modelo educativo de la universidad. Específicamente, nuestra carrera de Derecho tiene un perfil de egreso, el cual tiene como característica que el estudiante de Derecho que haya cumplido con sus 5 años de carrera tenga un perfil esencialmente de abogado litigante. Y eso significa, en la práctica, que el abogado litigante tiene que preocuparse de representar los intereses de sus clientes o representados o usuarios dentro de los tribunales de justicia o en alguna otra institución pública o privada, como podría ser el caso del registro civil o algún banco o el conservador de bienes raíces. En ese sentido, nuestro Código Orgánico de Tribunales establece una definición de abogado en el artículo 520 que ustedes pueden ver ahí en pantalla, el cual nos dice que los abogados son personas revestidas por la autoridad competente de la facultad de defender ante los tribunales de justicia los derechos de las partes litigantes. En ese sentido, la autoridad competente a la cual se refiere el artículo 520 es la excelentísima Corte Suprema. Ustedes, cuando terminen los 5 años de estudio, van a tener que
luego rendir su examen de grado, luego hacer su práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial y su título de abogado o abogada va a ser conferido por la Corte Suprema. En ese sentido, el ejercicio de la abogacía en la práctica es muy importante en la sociedad. Tanto así que en el ejercicio de la litigación, nosotros como abogados litigantes tenemos que representar los intereses de las personas que buscan y que depositan su confianza en nuestra labor para poder hacer valer sus derechos en tribunales. Y para eso nosotros tenemos que cumplir no solamente una labor como expertos de derecho en alguna rama específica teórica, sino que también tenemos que echar mano a una serie de habilidades y competencias, entre ellas, por ejemplo, la empatía, también aspectos psicológicos para poder comprender desde el punto de vista emocional de qué se trata el caso que nos encargan nuestros clientes en el caso de que tengamos que representarlo en un tribunal. Y toda esa versión de los hechos que los clientes nos comentan al momento de poder representar sus intereses, tenemos que llevarlo a lo que se conoce como la teoría del caso. La teoría del caso, en definitiva, es la versión de los hechos que nosotros queremos demostrar dentro de un juicio. Por eso, tal como dice allí en la pantalla, el abogado litigante es un narrador de hechos. Es una de las grandes características que tiene el abogado litigante. Esta narración de los hechos se hace dentro del contexto de un proceso judicial con la finalidad de convencer al juez para que pueda tomar una decisión favorable a nuestra postura. Es una metodología de trabajo muy rigurosa, donde hay que tomar en consideración una serie de herramientas, tanto procesales como teóricas, y también de habilidades y competencias como por ejemplo la comunicación, la ética, el pensamiento abstracto, la responsabilidad social y el desarrollo personal. Y es así entonces, y aquí me gustaría darle la palabra al profesor Hernán López para que nos pueda comentar cómo nuestra carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Chile se hace cargo de que los estudiantes puedan adquirir estas competencias relacionadas con estas habilidades que les acabo de mencionar. Por favor, estimado profesor. Gracias, profesor Precht. Primero que todo también enviar un saludo, un cordial saludo a todos los y las estudiantes que nos acompañan este nuevo año 2021. Agradecer también las palabras de la directora, de Eduardo. Ciertamente, ¿cómo se hace cargo nuestra malla curricular, nuestra facultad, nuestra universidad de el desarrollo formativo de los abogados y en concreto de la teoría del caso y qué asignaturas tributan a ella? Ya lo venía indicando el profesor Precht que existe una formación profesional que también va de la mano de otras ciencias. Y en ese caso podemos encontrar asignaturas de formación general que en primer año ustedes van a encontrar el electivo de comunicación en el primer semestre y en el segundo para dar paso en el segundo año al electivo del desarrollo del pensamiento y también desarrollo personal. Continuando en años venideros a electivos de responsabilidad social y también a electivos de ética. Este tipo de electivos, este tipo de formación, no solamente desde un contenido es diferente y complementario a la formación jurídica, sino que también es impartida esta asignatura por un profesional que tiene otras competencias, que puede ser un periodista, que puede ser un profesor, que puede ser un psicólogo, un trabajador social, que imparte también esta otra asignatura que te da también una mayor panorámica para poder enfrentar un caso. De esa forma, y haciendo eco de lo que decía Precht, probablemente la abogada va a poder hacer una mejor narración también de los hechos, va a poder completar y narrar esta historia con otros elementos y con otro tipo de formación, no tan solo jurídica, sino que también lingüística y paralingüística al momento de poder enfrentar a una audiencia.
Básicamente, nuestra universidad desde el primer año recoge asignaturas y propone asignaturas que orientan una formación profesional enfocada a la litigación y que también tiene por objeto preparar al estudiante, al futuro abogado y abogada, que tenga competencias que obviamente le proporcionen aquellas herramientas procesales y jurídicas para el día de mañana representar los derechos de las partes a quien represente. Y ya como decía el profesor Press también, en un contexto jurídico, en un contexto extrajudicial, en un contexto administrativo, en cualquier sede en que una persona requiera la representación de un letrado o letrada. Dando paso también a la situación también en la que nos encontramos actualmente, hoy también este abogado y abogada, desde el inicio, desde el primer semestre, desde este primer año, es importante que se dé cuenta que en todo desarrollo y confección de una teoría del caso y del desarrollo y secuela de un procedimiento jurídico o no contencioso, lo telemático hoy está presente. Ciertamente, a raíz de una pandemia, toda la sociedad, el mundo entero se ha visto obligado a inmiscuirse de una manera ciertamente mucho más profesional en lo que son las nuevas tecnologías. Los abogados y abogadas no están ajenos. En ese sentido, hoy las audiencias telemáticas, las reuniones con usuarios, con clientes, con patrocinados, las pericias electrónicas, los tipos también de sistemas probatorios que se pueden sostener bajo mecanismos audiovisuales o electrónicos es un elemento más que está al alcance del abogado o abogada en este siglo XXI. De esa forma, probablemente va a poder tratar, va a poder plantear en una teoría del caso diferentes situaciones o hipótesis, también apoyado de la mano de elementos tecnológicos. Profesor Eduardo, profesor Prech, no sé si están de acuerdo también con esta aseveración también, desde el punto de vista del litigio. Profesor Hernán, yo le quería plantear una pregunta en ese sentido. ¿Cómo cree usted que nos tendremos que adaptar los abogados a esta nueva realidad desde aquí en adelante? ¿Cómo cree usted que podrá evolucionar esa realidad y qué competencias vamos a necesitar, cree usted, para eso? Principalmente, yo creo que va enfocado en lo que ya hemos venido transmitiendo, estamos intentando transmitir en esta inducción, es que el futuro profesional, el futuro abogado, y el actual también, por cierto que el actual, tiene que trabajar con diferentes plataformas electrónicas, tiene que entenderlas. Por ejemplo, hoy día también está muy en boga el concepto de inteligencia artificial. Entender qué es la inteligencia artificial, cómo como abogados nos vemos también obligados a trabajar con ella, cómo la justicia hoy día también la puede tomar como una herramienta más para poder resolver diferentes casos, cómo también la sociedad entera hoy día es víctima, en algunos casos, de algoritmos que desafortunadamente no han tenido un control ético en su preparación o programación. Ciertamente, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías invitan al abogado y abogada del siglo XXI a meterse en ese tipo de paradigma, a deconstruir ciertamente algunos que ya no se ajustan a tiempos actuales, eh, pero en este caso me gustaría aterrizarlo desde la teoría del caso, desde el cómo sacamos adelante una causa, ¿ya? Y en ese cómo, partiendo de la base en que probablemente los abogados tengan que tener la competencia de digitalizar ya no solamente el expediente, sino que también el proceso judicial entero desde la primera interacción con el cliente, con el usuario, hasta el alegato en la corte, que hoy día también es de forma telemática. Con esto quiero concluir en esta breve como reflexión que el abogado analógico, el que está todavía pensando en el papel, probablemente se va a encontrar con una barrera real y concreta al momento de querer desarrollar o llevar a cabo un procedimiento judicial o realmente desplegar una teoría del caso, como también lo ha venido planteando el profesor Prech. Gracias, profesor. Y quería preguntarle también al profesor Brian,
En la práctica, ¿cómo se ha enfrentado usted a esta nueva realidad? ¿Qué le ha parecido esta nueva realidad de la construcción de una teoría del caso ahora desde una perspectiva digital, de una perspectiva telemática? ¿Cómo ha sido esta experiencia, profesor? ¿Qué nos puede contar al respecto? ¿Y qué podemos esperar también en el futuro sobre en este mismo sentido? Sí, primero comentar que a partir del año 2016, específicamente en diciembre del 2016, en Santiago se implementó la ley 20.886 sobre tramitación electrónica, la cual introduce una reforma importante en nuestro sistema procesal que implica que a partir de ese momento todas las causas se deben tramitar a través de una plataforma electrónica que se conoce como la Oficina Judicial Virtual, la cual se encuentra disponible en la página web del Poder Judicial. Y en la práctica, esa plataforma electrónica realmente, a mi parecer, es una maravilla porque permite la litigación telemática, permite la interposición de demandas a través de la comodidad del computador o del celular incluso. El seguimiento de causas también, que es una actividad que el abogado litigante tiene que hacer de forma diaria, también se puede hacer a través de esa oficina judicial virtual desde digamos, dispositivos tecnológicos versus lo que era antes, haciendo una comparación con la realidad anterior a esta reforma procesal del año 2016. Antiguamente, digo antiguamente, estamos hablando de una reforma muy reciente, la tramitación de las causas era 100% en papel, lo que implicaba, por ejemplo, tener que, si queríamos revisar una causa, teníamos que concurrir presencialmente al tribunal para poder revisar el expediente, lo cual obviamente quitaba mucho tiempo, hacía que los procesos fueran más lentos, que fueran más tediosos, las resoluciones de los tribunales también se tardaban un poquito más, de manera que esta reforma en la práctica viene a darle más rapidez, darle más fluidez, más transparencia también, más publicidad a las causas de todo tipo, porque también es importante destacar que hoy en día la tendencia es la especialización, o sea, actualmente en Chile existen una serie de tribunales que son relativamente nuevos, en el sentido de que se han ido creando tribunales especiales para conocer determinadas materias. Por ejemplo, tenemos los juzgados de familia, que se dedican a conocer materia de familia, como los divorcios, alimentos, cuidado personal, etc. También tenemos los tribunales laborales, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, etc. Tribunales tributarios y aduaneros también. Tributario y aduanero. De manera que esa situación orgánica de tribunales, yo creo que de alguna manera nos obliga a los abogados y a ustedes como futuros colegas a tener que especializarnos también en algún área de nuestro interés. Y ahí me parece que tenemos un abanico bien amplio, donde nosotros tenemos que centrar nuestra energía y nuestros gustos para el día de mañana poder desempeñarnos de buena manera y poder desarrollar nuestras teorías del caso con todas las herramientas y competencias que ustedes van a ir adquiriendo durante la carrera. Tenemos, por ejemplo, especialización en materias penales, en materia, hoy en día el tema de las migraciones, ¿cierto? El tema de los derechos del consumidor, medioambientales, temas de animales, etcétera. Entonces, es muy variada la gama de ramas de interés donde los abogados podemos perfeccionarnos, y me parece que a medida de que van surgiendo más tecnologías, este abanico se sigue ampliando día a día. En el mismo contexto de lo que venía señalando el profesor Prech también, y sin que sea excluyente, pero para efectos de esta inducción hemos querido como destacar algunas asignaturas que vienen en esta línea de conversación sobre la teoría del caso y que les van a servir también para ir reforzando aquellos contenidos. Para destacar, por ejemplo, en el ciclo intermedio de su carrera van a encontrar asignaturas como procedimientos especiales orales, taller de litigación. En el último ciclo ya avanzado van a encontrar a la clínica jurídica y también el taller de litigación avanzada, los que ciertamente se enfocan en habilidades y estrategias de litigación. No obstante eso, en nuestra malla curricular, también ustedes durante el ciclo inicial, principalmente en el segundo año, y en el ciclo intermedio, que hablamos de tercer y cuarto año, ustedes van a encontrar diferentes asignaturas que van a poder pasar por materia de derecho civil,
en particular contratos, obligaciones, derechos sucesorios, derechos de familia. También van a poder revisar asignaturas relacionadas con derecho de sociedades, mercantil, comercial, tributario, derecho penal, derecho laboral, y por cierto que también en el primer año, en el segundo año también van a revisar lo que es aquello de carácter más público, que va orientado a los derechos y garantías constitucionales. Bien. Profesores, y en cuanto a la teoría del caso, volviendo al tema de la teoría del caso, les quería preguntar, ¿cómo creen ustedes que debiera ser una buena teoría del caso? ¿Cómo construirían ustedes una buena teoría del caso? Yo creo, profesor Eduardo, que a mi criterio lo más importante, tal como aparece ahí en la pantalla, son los elementos probatorios. Es decir, nosotros vamos a tener una visión del caso, vamos a tener una relación de los hechos, pero esos elementos fácticos, esos elementos normativos también, no van a tener ninguna relevancia en un juicio si es que no los podemos probar. Ustedes van a estudiar y van a darse cuenta dentro de la carrera que uno de los aspectos más importantes es justamente lograr el convencimiento del juez a la hora de poder tramitar una causa. Y la única manera de convencer a un tribunal para que pueda aceptar y acoger nuestra teoría del caso es tener un buen sustento probatorio. Eso significa que tenemos que utilizar todos los medios de prueba que establece la ley para poder acreditar cada una de nuestras aseveraciones, entre ellos documentos, testigos, peritos, presunciones, inspección personal del tribunal, etc. A mi parecer, yo creo que ese es el sello distintivo para que una teoría del caso llegue a buen puerto y en definitiva podamos conseguir el convencimiento del tribunal para que éste pueda resolver de manera justa y garantizando obviamente los derechos fundamentales de las partes a las cuales representamos. En la misma línea que el profesor Pretz plantea, me gustaría destacar también otros puntos también, y quizás ya para ir cerrando esta pequeña inducción, es que esta teoría del caso también dice relación, como bien lo plantea el profesor Pretz, con la prueba. O sea, el artículo 1698 del Código Civil lo plantea claramente, que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta. En ese sentido, entrevistarse con el usuario, con el cliente, con el patrocinado es de vital importancia. El conversar con los testigos, qué vieron, qué escucharon, cómo se enteró de esto, de quién se enteró, también va a marcar una importancia trascendental en cómo usted va a probar la pretensión o excepción que va a alegar en un juicio. De esa forma, claramente, llegamos como al corolario final, que dice relación con que todo lo que usted pretende hacer valer en un juicio o proponer como argumento quizás principal en su demanda o en su contestación, que va a depender mucho de la vereda en la que a usted le toque también participar, ¿ya? Que le toque efectivamente litigar, si va a ser como claramente la posición del fiscal es muy diferente a la del abogado defensor, la del demandado con la del demandante, pero ciertamente entender de que la prueba es lo más importante, probablemente dentro de una teoría del caso, ¿ya? Al menos a mi juicio. También aquí es importante destacar desde ya a nuestros estudiantes que donde hay dos abogados o abogadas, hay tres o más opiniones. Entonces, eso también es muy importante ya que lo vayan adquiriendo. Por último, nos gustaría revisar algunos escenarios también más prácticos sobre la teoría del caso. Profesor Pretz, si gusta, comienza con... Con el primer Primero, ejemplo. Sí, perfecto. el primer ejemplo que ustedes ven ahí es la teoría del caso que se puede dar en un juicio laboral, donde por una parte tenemos al demandante, ¿cierto? Que generalmente es el trabajador, el cual solicita al tribunal laboral que se sancione al empleador al pago de una serie de indemnizaciones de tipo contractual o legal. Y obviamente en el juicio el empleador como parte demandada también va a tener su propia teoría del caso. Entonces,
en este caso, en el ejemplo, es que el demandante tiene como teoría el caso de que el empleador puso término al contrato sin una causa justificada. Ese es el famoso despido injustificado. Y en la otra vereda, en la parte demandada, que sería el empleador, también va a tener su visión de los hechos y va a tener su teoría del caso, que la va a demostrar en el tribunal, que podría ser que en este caso el trabajador se le terminó el contrato de trabajo por ausencia injustificada, por 2 días seguidos. Y ahí se configuraría la causal de despido del artículo 160, número 3. Entonces el tribunal va a tener frente suyo 2 teorías del caso que se contraponen entre sí, y de ahí surge entonces la importancia de la prueba. O sea, cada una de las partes van a tener que aportar los medios de prueba necesarios para acreditar su teoría del caso, y en definitiva va a tener que ser el juez, como tercero imparcial, el que va a tener que resolver y acoger una teoría del caso por sobre la otra. Ese sería el primer ejemplo. El profesor Hernán va a explicar el segundo. Y en el segundo, en materia penal, la teoría del caso del fiscal y querellante o querellante va a ser en este escenario en que el imputado cometió un delito de homicidio simple, ¿ya? Y probablemente, que es lo esperable, que la teoría del caso del abogado defensor sea que el imputado actuó ya por una fuerza irresistible, actuó bajo una eximente de responsabilidad de legítima y defensa, o en el peor de los casos, alguna legítima defensa incompleta como eximente de responsabilidad penal, ¿ya? O por último, también podría acreditar algún tipo de enajenación mental y probablemente intentar quizá algún tipo de medida de seguridad dependiendo del caso. Lo que queremos plantear es que obviamente va a depender de la vereda en que aquel abogado o abogada litigante, tomando este artículo al principio del 520 del Código Orgánico de Tribunales, le toque enfrentar, va a ser la teoría del caso que va a tener que plantear. Y en ese escenario, sea cual sea, la prueba va a ser ciertamente un elemento fundamental y de viabilidad y éxito de su juicio o el caso que usted lleve el día de mañana. Bien, por mi parte, agradecer esta instancia, agradecer la oportunidad, desde ya reiterar la bienvenida a los estudiantes de primer año. Ahí está mi correo electrónico en el caso de Campus Providencia, hernan.lopez@uautónoma.cl. Quedo a su disposición y en caso de duda o consulta, por favor no duden en escribirme. Bien, muchas gracias, profesor Hernán. Muchas gracias. Queremos agradecer también al profesor Brian, que participó de esta charla, y también a la directora de carrera por la presentación que realizó. También pueden apreciar ahí el correo electrónico del profesor Brian, que es el secretario de estudios de Campus San Miguel, para que lo puedan ubicar también en su correo electrónico, brian.prest@uautonoma.cl. Con esto queremos dar cierre, concluir ya esta reunión, y nuevamente darles la bienvenida a este año académico y a esta carrera, y que sepan que estamos a su disposición para que sea un muy buen año académico para todos ustedes. Nos despedimos entonces, hasta luego, y nos veremos en las salas de clases, en las aulas digitales. Hasta luego. Chao, chao, que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Muchas Buenas tardes. gracias por la Chao, chao. charla. Chao.